Amén. Así que estamos de vuelta, hermanos. Estamos aquí dando gracias a Dios Todopoderoso por esta gran oportunidad que tenemos el día de hoy de poder transmitir a través de las ondas radiales y a través del internet. Así que, bueno, esta palabra que quiero compartir con todos ustedes, sí, yo puedo asegurarles que ha sido una palabra de parte de Dios. Una palabra que ha traído Dios a mi corazón y que quiero compartir para que usted la atesore en su corazón, hermano, la ate a su cuello y pueda meditar constantemente en ella, día y noche. Y le aseguro que esta palabra traerá un refrigerio, traerá una reflexión a su vida. Sobre todo porque la palabra tiene espíritu, es espíritu de vida. Y nos enseña, nos redarguye y nos amonesta, pero también nos instruye, hermano, para poder enfrentar las diferentes situaciones en este mundo. Amén. Así que yo quiero compartir con ustedes hoy en esta tarde una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y quiero dar el título de este mensaje. Un título muy sencillo que vino a mi mente y le he puesto como título Dios de las oportunidades. Amén. Tenemos un Dios de las oportunidades. Cuando meditaba en esta palabra me puse a pensar, porque he conocido a mucha gente, o he tenido la oportunidad de conversar con diferentes tipos de gente. Algunos han trabajado conmigo, otros no, pero he tenido la oportunidad de conversar. Y algunas personas me han contado, otros los he visto en videos, o en YouTube, en el Facebook, que han pasado por una situación semejante a la que quiero compartir. Por lo regular, hay mucha gente que ha tenido una segunda oportunidad. Y cuando digo que estoy hablando de una segunda oportunidad, me estoy refiriendo a una oportunidad que quizás no esperaban. Físicamente, muchas personas han tenido una segunda oportunidad, o físicamente muchas personas han muerto. Yo tuve en una ocasión a una señora que no era mi señora, una señora que conocí, que compartí con ella, que estuvimos platicando. Trabajó conmigo alrededor de 3-4 meses porque no tenía trabajo y conmigo le di una oportunidad para que trabajara. Empezó a trabajar con nosotros y un día platicando me dijo que ella había muerto, que ella había tenido un accidente y en ese accidente chocó con otro carro, un tráiler, atrás se estampó y la llevaron al hospital y prácticamente la dieron por muerta. La recolectaron en la calle, donde quedó ella, no supo nada, ella supo nada más, lo último que supo es que chocó y de ahí ya no supo más nada. Pero entonces, después de eso, ella por alguna razón resucitó en el hospital. Y ella reconoció que había muerto por las situaciones que ella contaba, por las cuestiones que ella narraba, cómo vivió ese espacio de tiempo cuando no estaba en este mundo y lo que estaba sucediendo cuando su cuerpo había sido físicamente muerto. Ella contaba que había salido de su cuerpo, que había viajado por un túnel y tantas cosas, pero después, por alguna razón, estaba vivo otra vez. Y hablando de estas cuestiones, quizás a mucha gente que hoy escucha este programa se identificará y dirá, yo tuve una oportunidad, quizás yo ya morí. Y Dios me dio una oportunidad, o la vida, como dicen muchos, me dio otra oportunidad de vivir una vez más. Y lo malo o lo bueno no es que, lo bueno es que tú hayas tenido la oportunidad de vivir otra vez más, ¿no? Lo malo es que no aprecies, por lo general, la oportunidad de tener una vez más vida en tu cuerpo, después de haberlo perdido. Conozco a un hombre, que puedo decir su nombre, se llama Mario.
un gran amigo. Cuando llegué aquí a Richmond, Virginia, él era un hombre que tomaba mucho, tomaba bastante. Y Dios me lo trae a la mente ahorita, no lo tenía aquí en mis notas, pero Dios me lo ha traído porque eso fue algo que yo miré, que yo vi, que yo puedo testificar y dar testimonio de que eso es verdad. Este hombre Mario, un hombre alcohólico, borracho, ganaba buen dinero porque era plomero. Pero desafortunadamente cada sábado, cada domingo, él estaba borracho. Y cuando tomaba empezaba viernes que salía, seguía sábado y seguía domingo. Y lunes llegaba borracho al trabajo. Y un día se subieron 6 amigos que les gustaba, amigos de parranda. Se fueron a tomar a un lugar, se subieron a un carro y empezaron a conducir. Y en un tramo de 100 metros aceleraron el carro de una manera desastrosa, que fueron 120 millas por hora. Pero el muchacho que iba manejando el carro perdió el control y se fueron a estampar, fueron a chocar contra un poste eléctrico. El carro se hizo una U y todos cayeron al barranco, donde el carro quedó prácticamente inservible y todos los que estaban ahí empezaron a salir, hermano, de diferente manera. Algunos salían arrastrándose, otros salían gritando, otros fracturados, otros alcanzaron a huir por miedo a la policía, pero Mario quedó metido en el carro. Mario dice que, porque él después narraba esto, dice él que no supo más nada. Él quedó metido en el carro, muerto, prácticamente sin sentido. Y ahí recuerda que llegaron los paramédicos, lo sacaron del carro, lo subieron a la camilla y lo llevaron al hospital. Todo eso lo recuerda él, borracho aún, pero lo recuerda. Ahí en el hospital empezaron a desnudarlo, no lo podían mover porque era prácticamente pedazos. Le cortaron el pantalón con una tijera, le cortaron toda su ropa, la tiraron, le quitaron las botas, las pusieron por un lado porque se vestía de charro y después empezaron a operarlo. Pero iba alcohólico. No sé cómo le hicieron los doctores, pero empezaron a operarlo. Porque todos los golpes, todo el impacto del choque había recibido Mario dentro de su cuerpo. No salía sangre por fuera, no tenía heridas, pero por dentro se estaba muriendo porque la sangre se estaba cuajando y se estaba ahogando. Este hombre llamado Mario dice que él en el hospital dejó de existir. Empezaron a operarlo, empezaron a abrirlo urgentemente porque era la única manera de cómo salvarle la vida. Pero desafortunadamente el hombre murió y no podían cómo operarlo, cómo hacerlo revivir. No había manera. Él me contó a mí, porque yo tuve la oportunidad de dialogar con él. Y empecé a preguntarle cosas que me interesaban saber. Y me dijo, mira, hermano Santiago, cuando yo dejé de existir, yo vi cómo me levanté de mi cuerpo, cómo salí de mi cuerpo. Y pude mirar mi cuerpo y un montón de doctores alrededor de mí, enfermeras, que gritaban y decían, se nos va, se nos va. Era lo que él narraba. Y entonces entré a un túnel frío, donde ya no sabía qué pasaba, me dijo. Solo sabía que iba volando a una velocidad que nunca había experimentado. Y cuando ese túnel terminó, llegué a un lugar luminoso, claro, transparente, había una luz que resplandecía completamente ese lugar. Y ahí en ese lugar, dice, pude llegar y pararme y empecé a mirar para todos lados. Y yo mismo me pregunté, decía Mario, estoy muerto. ¿Cómo es posible que ya esté muerto? Y empecé a mirar por todos lados y no miré a nadie. No miré a ninguno. Miré por allí, miré por acá y no miré a ninguno. Solo miré esa luz resplandeciente y un lugar en el cual yo había llegado que solamente sentía paz. Y ahí me respondió una voz. Y esto lo comparto. Quizás sea para muchos no creíble, para muchos quizás no lo crean, pero esto es lo que me contó una vez después que salió del hospital.
Me dijo, yo llegué a ese lugar. Ese lugar era hermoso, era tranquilidad. Y cuando yo llegué, había una voz que me habló y me dijo, Mario, me hablaron por mi nombre. ¿Qué haces aquí?, le dijeron. Todavía no es tu tiempo. Entonces empecé a buscar quién me llamaba, pero conocí esa voz. Esa voz era de mi madre y mi madre ya había muerto. Y ahí escuché claramente la voz de mi madre, me dice, que me decía, Mario, ¿qué haces aquí? Todavía no es tu tiempo. Y Mario no daba crédito dónde se encontraba, aún se encontraba sin saber dónde estaba. Y por alguna razón, hasta ahí recuerda Mario, cuando él vuelve en sí o su cuerpo vuelve en sí, dicen los médicos que habían pasado alrededor de 12 minutos y estaban con unos electroshock tratando de volverlo a la vida. Y cuando el cuerpo de Mario vuelve a vivir, Mario empieza a ver que le estaban dando electroshock y estaban todos los doctores alrededor de ellos, alrededor de él. Me contaba esta historia y después me dijo, ¿sabes qué? He cambiado. Tuve una segunda oportunidad. Y esta oportunidad que he tenido de parte de Dios, la voy a aprovechar. Empezó a cambiar, a hacer actitudes diferentes. Empezó a ver la vida de una manera diferente. Empezó a orar de una manera diferente. Lo primero que hizo, ¿sabe qué, hermanos? Yo tuve la oportunidad de curarlo a ese hombre. Ese hombre tenía una herida desde aquí del pecho hasta acá abajo. ¿Sabe? Por un mes nos lo entregaron a ese hombre con haz de cuenta que tiene un cierre aquí, unas puntadas gigantescas, la sangre y la carne, hermano, de ese hombre cuando estaba grapado, porque aquí usan grapas, eso era horrible. Mi esposa no quería acercarse, la esposa del amigo de él no quería nadie quería curarlo. Pero yo tuve la oportunidad de curarlo. Tomaba todas las cosas que le habían entregado en el hospital y empezaba a curarlo. Por eso estaba agradecido y platicaba conmigo. Y empezó a cambiar. Fue a la iglesia y entregó su vida a Cristo. Se retiró del alcohol, se retiró de los vicios, se retiró de las amistades. Las amistades después volvieron a buscarlo. Le dijeron, ¿qué? Ya te hiciste hermano, ahora no, te hiciste esto, te hiciste el otro, con malas palabras. Pero él sabía a dónde había ido o dónde tuvo la oportunidad de estar. Y empezó a cambiar. Y hoy en día podemos ver cuánta gente cuenta su historia que ha tenido la oportunidad de volver a revivir o la oportunidad de tener otro chance en la vida. Y cuando una mujer me contaba a mí, me decía, yo fui una de ellas, que Dios, que tuve otra oportunidad, yo morí, pero esa mujer vivía de la misma manera. Se había olvidado que quien le había dado la oportunidad era Dios. Y muchas veces, hermanos, la gente no entiende que Dios le ha dado una segunda oportunidad. Este hombre llamado Mario hizo lo que todo hombre debe hacer, creo yo, después de haber tenido una segunda oportunidad. Por eso, pensando en eso, cuando Dios me daba esta palabra, yo le puse este mensaje, Dios de oportunidades. Y Dios es el único que da oportunidades. Nadie más en la vida podemos decir que nos dan oportunidades. Muy pocos. Pero Dios muchas veces nos da oportunidades aun cuando ya hemos muerto. Dios por alguna razón permite que pasemos ese proceso, que experimentemos las cosas que posiblemente Mario experimentó y que podamos entender que esta vida que tenemos debemos de actuar de la mejor manera. Debemos de vivir de la mejor manera, sobre todo creyendo en Dios, sobre todo buscando la misericordia y el amor y la bondad de Dios. Pero el hombre por alguna forma vive desordenado, pensando que si él muere hoy o tuvo la oportunidad de sobrevivir, Dios ni lo toma en cuenta. Es más, ellos dicen que no le tocaba todavía. ¿Sabe? A mí me parece muy mal que una persona diga, no, es que mala hierba nunca muere, dicen. Pero menos le atribuyen el milagro a Dios.
menos nunca le atribuye el hombre que anda en oscuridad el milagro o la bondad, la misericordia a Dios. Por alguna razón dice, no, es que el que me salvó fue este escapulario que cargo colgado. No, es que ¿sabe qué? Yo hice un pacto con la bruja, me hizo ¿cómo se llama estas cosas que se cuelgan aquí? Un amuleto. Y por este amuleto y lo besan a veces. Por eso es que no, la muerte no me puede tocar. Hermano, Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario. La muerte, cierto, no nos puede tocar cuando estás en Cristo. Pero cuando estás sin Cristo, hermano, eres materia expuesta para que la muerte y Satanás haga contigo lo que él quiere. Pero la gente, el hombre piensa que es la suerte, el hombre piensa que no le tocaba todavía, el hombre piensa que no era su hora, o simplemente dicen que mala hierba nunca muere. Pero este hombre me quedó la experiencia muy clara de que a pesar de que era borracho, a pesar de que era alcohólico, que tomaba sábado, domingo y lunes, este hombre, cuando Dios le dio una oportunidad, reconoció que Dios era el único que le había dado la oportunidad. Hoy en día la gente, sobre todo aquella gente que no quiere conocer de Dios, no quiere saber de Dios, siempre atribuyen que por alguna razón ellos tienen otra oportunidad, pero menos reconocen que Dios ha sido el que les ha otorgado días para que estos hombres puedan tener una segunda oportunidad. Y Dios es el único que nos puede dar una segunda oportunidad. Y usted me podrá decir, hermano, pero ¿cómo lo puedo comparar bíblicamente? Y bíblicamente hay una historia en el libro de Isaías 38 que quiero leérsela para que usted sepa que Dios es el único que permite que nosotros podamos tener más años de vida. Posiblemente Dios a veces mata tu cuerpo y permite que pases un proceso para que reconozcas y entiendas que la vida que llevas no es la correcta. Pero el hombre no reconoce aún. Prefiere atribuir la segunda oportunidad a miles de cosas menos a Dios. Dios, el hombre que muchas veces anda en drogas y queda por ahí muerto por tanta droga y de repente por alguna razón Dios permite resucitarlo o Dios lo resucita, pero vuelve a las drogas otra vez, vuelve al mismo camino. Y yo creo y pienso que si nosotros, hermanos, tuviésemos una segunda oportunidad, creo yo que haríamos lo contrario. Creo yo, amado amigo, amado hermano, que si tuvimos la oportunidad de vivir, morir y volver a resucitar una vez más porque a Dios le place, viviríamos agradecidos con Dios. Nuestro actuar ya sería diferente. La manera de vivir la vida, de ver la vida, sería completamente diferente. Pero a veces hemos llegado al borde de la muerte. Hemos estado en el hospital casi a punto de morir y nadie reconoce que necesitamos de Dios y que solamente Dios nos está llamando a través de muchas cosas que suceden en nuestra vida para que entendamos que el camino de Dios es el camino de vida y el camino del mundo de oscuridad es camino de muerte. Y en una ocasión había un rey que se llamaba Ezequías. Esta escritura la encuentra en el libro de Isaías 38, en el capítulo 38, versículo 1. Dice, en aquellos días el rey Ezequías estaba enfermo de muerte. Escuche esto, hermano. Es una lección tan grande para nosotros que podemos tomarla y empezar a reconocer que Dios es el único que puede dar vida. El diablo mata, pero no te da vida. El diablo mata, hurta, te roba, pero no te da vida. Pero Dios es el único que te salva, el único que te da vida, porque Él es el Dios de la vida y nadie más puede dar vida más que Dios. Por ahí salen unos brujos que dicen que dan vida. Eso no dan nada, hermano. Dan vergüenza. El día que se encuentren o se topen con Dios, entonces vamos a ver si van a poder resucitar.
Pero ¿sabe qué? El único que da vida se llama Jesucristo. El único que da vida se llama Dios. El que murió en la cruz del Calvario. El que estuvo 3 días sepultado ahí en la tumba. Pero al tercer día se levantó. Al tercer día, con poder y autoridad, venció la muerte, venció la tumba y se levantó en poder y autoridad. Y este hombre llamado Ezequías, un rey que estaba enfermo y estaba enfermo de muerte. Y en esos tiempos, cuando él estaba enfermo, llegó un profeta llamado Isaías. Isaías era hijo de Amós. Isaías fue a la casa del rey Ezequías y ahí le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mire este contexto. El profeta Isaías llega a la casa de un rey llamado Ezequías, de un hombre de reconocimiento, un hombre muy conocido. Y llega con estas palabras. El hombre está enfermo. Y está enfermo de muerte. O sea, que va a morir. Eso quiere decir, Ezequías estaba enfermo y enfermo de muerte. No había, o sea, estaba desahuciado. No había cura para él. No había cómo la librara. Ya estaba prácticamente sentenciado a morir. Así estaba Ezequías. Pero vino Isaías, un profeta de Dios. Y le dijo, Jehová dice así. Mire, no es que dijo, oye, el doctor dijo que ya no vas a tener cura. La enfermera parece que dijo que en tus exámenes ya no tienes nada bueno, hermano. Ya, iskamich, done, going, como dice el gringo, finish. Ya no hay para dónde. Pero, más sin embargo, dice, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mire esta palabra, hermano, que le dice Dios a través del profeta Isaías. Yo creo que si yo deseo que un profeta venga a mi casa y yo estoy enfermo, es para que venga a orar. Es para que venga a darme nuevas buenas. Es para que venga a decirme, mira, así dice el Señor, que no te preocupes, que Él te va a levantar, que no hay problema. Pero mire, Isaías llegó a la casa de este rey Ezequías y le dice, así dice Jehová, ordena tu casa, porque de cierto morirás. Mire, hermano, podemos tomar esta palabra en diferentes contextos. La palabra es abundante, es una fuente donde tú y yo podemos extraer enseñanza y no terminarla. Creo yo que cuando Isaías le dice, o Dios le dice al profeta Isaías que lleve esta palabra para que este hombre que va a morir, que está condenado a morir, tenga por lo menos una preocupación, que ordene su casa. Yo no sé en qué manera estaba desordenada. Posiblemente sus hijos no estaban sujetos, posiblemente sus hijos andaban en el mundo, no lo sé. Pero después de leer, yo puedo darme cuenta que este hombre era un hombre de Dios. Era un hombre que creía en Dios, pero que quizás su casa la había descuidado. Físicamente podemos hablar de la familia, pero quizás Dios le está diciendo que ordene su casa, su persona, su alma, su corazón, que quizás por ahí se desvió, por ahí hizo algo que no le convenía, quizás por ahí falló o pecó. Y Dios le está diciendo, ordena tu casa. Quizás le está hablando del hijo, de la mujer, del esposo, que reparta las tierras, que ordene bien lo que va a dejar porque él se va a ir y no quiere que la familia se esté peleando. Pero posiblemente le dijo, ordena tu casa, porque de cierto morirás. Cuando yo me voy a morir, hermano, lo que más quiero es que mi vida vaya bien ordenada para que yo tenga entrada al lugar santísimo donde está Dios. Lo que menos quiero es que un pecado me separe de Dios y tengo que ordenar mi casa, mi cuerpo, la morada del Espíritu Santo, el templo de Dios, y entonces preocuparme para que cuando yo llegue delante de Dios, Él pueda leer mi nombre, Santiago Barrio, pasa al gozo de tu Señor. No quiero irme al infierno, quiero arreglar mi casa, que no haya nada, que si yo al vecino le debo perdón, tengo que pedirle perdón. Si a un hermano no me cae mal, tengo que reconciliarme con él. Si hay algún hermano que tengo que ir a pedirle perdón, voy a pedirle perdón porque quiero ordenar mi casa. Y no quiero que nada me obstruya el camino para llegar a Dios.
No quiero que nada se interponga en ese camino y me desvíe para el infierno. No quiero eso. Al contrario, yo quiero que vaya derechito al lugar que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, tengo que preocuparme por arreglar mi casa. Y a veces nos preocupamos tanto, por ejemplo, los que tenemos un ministerio, nos preocupamos tanto de arreglar las vidas de otra gente, y eso no está malo, está bien, pero muchas veces descuidamos nuestra casa. Muchas veces, hermanos, no oramos, no ayunamos, porque andamos orando por otras personas, pero nuestra vida debe ser una vida de oración, de ayuno, de palabra. Tenemos que venir, y cuando yo traigo esta palabra aquí, hermano, esta palabra que he grabado, que he escrito, es porque yo oré al Señor, es porque yo le pedí: Señor, dame entendimiento para poder discernir tu sermón, tu mensaje, y llevarla a los pueblos, para que hoy, a través de las ondas radiales, el Espíritu Santo obre con poder y autoridad. Esa es mi oración, esa es mi forma de prepararme, para que no sea yo hablando, sino al contrario, sea yo hablando, pero sea el poder del Espíritu Santo llevando estas palabras a cada corazón de cada radio escucha. Le he pedido por aquellos que me están escuchando hoy, y le he pedido por aquellos que me escucharán ahí en el Facebook o ahí en el internet. Y cuando nosotros, no crea que hacemos Facebook o hacemos YouTube para que nos conozcan, para que veamos qué guapos somos y cómo estamos aquí en Estados Unidos, cómo vestimos. No, lo hacemos para que mucha gente que no tuvo la oportunidad de escuchar el programa en la radio tenga la oportunidad de escuchar el mensaje que está grabado en las líneas, que está grabado ahí en el internet, y que ahí pueda haber un mensaje que pueda decir: oh my God, Dios me está hablando a mí. Yo no conozco quién es este predicador, yo no sé ni quién es Médico Radio, pero lo que él está hablando, Dios me está hablando que Dios me está dando una segunda oportunidad. Y así este hombre llamado Ezequías, le llegó el profeta y le dijo: de cierto, ordena tu casa porque vas a morir. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, llegó no a consolarlos, llegó a darle una mala noticia, podríamos verlo de esa manera. Pero Dios, que tiene el control de todas las cosas, entonces ve la actitud que tiene este hombre Ezequías. Dice la Biblia: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Mire cómo estaba este hombre, quizás acostado con dolor. No describe la enfermedad que tenía, pero sí estaba condenado a muerte, ya no había cura. Entonces la Biblia dice que él se volvió hacia la pared, y entonces hizo oración a Jehová. Mire, este hombre reconoció, era un rey, un hombre de plata, de dinero, de alta alcurnia. Hermano, él pudo haber dicho: bueno, Jehová, ¿quién será este profetita que vino aquí a decirme eso? Yo no le creo. Como muchas veces nosotros criticamos la palabra. Muchos que miran la palabra y ese que dice: yo no le creo nada, a saber quién será ese. No, yo no predico de mí porque yo no tengo nada bueno. Yo soy malo por naturaleza. Por la misericordia de Dios es que he alcanzado, hermano, salvación. No por mis méritos, para que nadie se gloríe, sino por gracia soy salvo. Porque Dios me miró en los momentos más difíciles, cuando estaba drogado. Si algo pudiese decir, es que yo tuve una segunda oportunidad. 2 veces me llevaron al hospital, hermano, pasado de cocaína. Llegué a un hospital en Acapulco, Guerrero. Andaba yo por todo el mundo como un asno desordenado, para no decir la palabra burro. Así andaba yo, como un animal desordenado, ingiriendo cocaína, buscando la prostitución cuando andaba drogado, andaba tomando tequila, lo que hubiera. Pero un día, toda la noche, pasé ingiriendo cocaína en el puerto de Acapulco. Ahí trabajaba yo. Y ahí en ese lugar me pasé toda la noche inhalando cocaína. Y al amanecer, a las 7 de la mañana, empecé a sentir que el corazón me reventaba. Y entonces, hermano, regálame una servilleta. Entonces, cuando mi corazón reventaba a las 7 de la mañana, que era el otro día, empecé a buscar algo que me curara, algo que me sanara. Y no encontraba, hermano. No encontraba. Y ahí me salí a la calle. Las personas que estaban ahí, yo les dije: oigan, yo necesito un médico, porque siento que me voy a morir. Y ya no jalaba, ya no respiraba con la nariz, tenía que abrir la boca como el pescado cuando le falta el agua.
para poder inhalar aire. Las narices las tenía tapadas de cocaína. Agarré un taxi. Cuando abrí la puerta solo me boté adentro del taxi. Un taxi azul. Ahí en Acapulco. El chofer me dijo, ¿a dónde lo llevo, joven? Me dijo, no, hombre, qué joven. Yo no respondía, solamente lo que me acuerdo que le dije, lléveme al mejor hospital más cercano. El hombre aceleró y me llevó a un hospital. Llegué. Cuando yo llegué me miraron, me dice, ¿qué tiene? Viene pasado de droga. Me pusieron el aparato, cómo latía mi corazón. Después de haberme revisado, después de haberme controlado, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Si llegas 5 minutos más tarde, tú ya no lo cuentas. Y aún así, hermano, salí, me dio consejos el doctor, me dijo, ya no te juntes con esa gente que te da droga. Ya no te juntes con esa gente, me dice, que te da alcohol. Cambia tu vida. ¿Sabe lo que yo pensé? Este doctor está loco. No sabe, usted haga su trabajo y a mí deje mi vida como yo la puedo disfrutar. Mi vida es mi vida. Pero no sabía que Dios me había dado una oportunidad. No sabía que Dios aún me amaba y me sigue amando. Y no porque era bueno, porque yo era la peor lacra. Hermano, si usted tenía unos centavos por ahí, yo los miraba dónde estaba. Yo se los robaba para comprar más droga. Me hacía su amigo y cuando tenía la oportunidad, hermano, le daba la espalda y le estaba robando su dinero. Qué bueno que no conocía a muchos. Pero a los que lo conocía, yo miraba por ahí, donde podían tener centavos, yo se los robaba. Si usted me prestaba una bicicleta, me la prestaba y yo ya no regresaba con la bicicleta, ya la había empeñado, ya la había vendido. Así de ese tipo era yo. Pero no sabía que Dios me estaba dando una oportunidad. No sabía cuando Dios me levantó de esa cama, bien intoxicado, me lavó la sangre, me puso más sangre, me puso suero y todo lo que pudo hacer. Y entonces volví, dos noches estuve internado en ese hospital. Y ahí, a las 2 noches, 72 horas, me levanté otra vez, todo débil ahí, como cuando un pollito acaba de nacer. Así me levanté y empecé otra vez a caminar. ¿Y sabe dónde fui? Otra vez a drogarme. No podía salir de ese mundo. Y mucho menos entendía cuando platicaba con los amigos, me decían, ¿qué pasó? No, pues yo soy mero, soy chingón, soy mexicano. Pues yo no, ahorita no, la muerte no me hace nada, hermano. Ya estuve, no le decía hermano porque no era hermano. Criticaba a los hermanos. Le decía, no, la muerte no me hace nada. No, mira, hierba mala nunca muere. Y me sentía valiente. Pero no sabía que Dios me había dado una oportunidad. No sabía que Dios en su infinito amor me estaba hablando y me estaba diciendo que por ese camino que yo llevaba no era el correcto. No podía entender que Dios me estaba dando un second chance. No sabía que Dios me estaba dando una oportunidad más. Que Dios me quería sacar del fango. Que Dios me quería sacar del licor, de la droga, de ese mundo de oscuridad. No lo entendía. Y hoy en día hay mucha gente, hermano, que igual le predican la palabra, le hablan de Dios, le hablan del amor de Dios, le ayudan, le benefician y aún así no logran entender. Piensan a veces que lo merecen ellos, pero nosotros no merecemos nada. Nosotros lo que merecemos es la muerte, pero Dios por amor, por misericordia, nos ha dado una segunda oportunidad. Y este hombre, hermano, llamado Ezequías, tuvo una segunda oportunidad y él clamó a Dios. Estaba condenado, le dijo el profeta, le dijo el hombre de Dios, de parte de Dios. Hermano, si viene el vecino y me dice, mira, dice el vecino que posiblemente vas a morir, creo, dicen que así murió. Yo le digo, no, ese vecino está loco. No voy a creerle yo que voy a morir. No, yo no voy a morir. Quizás eso le diría. Si viene alguien por ahí y me dice, oye, fíjate que hace años murió un tipo de la misma enfermedad que tiene, yo le diría, está loco, yo no voy a morir de eso. Porque yo no aceptaría. Pero cuando el profeta viene, el hombre de Dios viene y dice, así dice Jehová, que ordenes tu casa porque morirás y no vivirás. Son palabras contundentes que a cualquier hombre lo dejan frío. Y a un hombre de Dios como Ezequías. Entonces dice que Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Mire, ahí está la clave, hermano, para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros, hermano, siempre salgamos de nuestra casa y volvamos una vez más. Ahí está la clave. Hizo oración a Jehová. ¿Sabe qué significa eso? Que reconoció que Jehová era el que podía quitar la vida, pero también reconocía que Jehová era el único que podía darle vida. Entonces, hermano, este hombre reconoció
Mire la oración que hizo este Ezequías y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías, dice, con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías. ¡Wow! Hermano, este hombre estaba condenado a morir. Dios ya le había dicho: de cierto morirás y no vivirás. Pero el hombre aún, hermano, aún con dolor, no sé qué enfermedad tenía, clamó a Dios. Y Dios dice en la Biblia que Él es misericordioso, que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Pero a veces estamos tan metidos en este mundo que nos olvidamos del amor de Dios. Creemos que el día de mañana nosotros lo merecemos. Mañana hacemos planes, y digo que no está malo, pero si Dios permite que esos planes se lleven a cabo, los vamos a llevar a cabo. Tal vez mañana, si Dios no quiere, no amanecemos. Ahí quedamos dormidos, y qué bueno quedar dormido. Te fuiste, hermano. Pero más sin embargo, es bueno reconocer que de quien viene la vida es de Dios. Dice que cuando él lloró y clamó a Dios, Dios le mandó una palabra al profeta Isaías. Aquel hombre de Dios que había ido a dejarle la mala noticia de que iba a morir, ahora Dios le estaba hablando que regresara de nuevo a decirle que había escuchado su clamor. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre, dice así: mire, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré de ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Miren, después de haber orado a Dios, después de haber clamado, después de haberse humillado ante Dios, Ezequías recibe un milagro de Dios. Le añade años. Este hombre estaba condenado a morir y Dios le añade años, le regala más años. Entonces, queda por asentado que el que da vida es Dios. Que cuando nosotros clamamos a Dios de corazón, la oración llega delante de Dios. Y Dios escucha nuestro clamor. No sé si tú estás clamando por tu mamá, por tu papá, por tu familia. No lo sé. Quizás estás clamando por un enfermo y lo ves más peor. No te preocupes, porque Dios tiene el control. Y Dios, si Él quiere, lo va a levantar. Y si no quiere, no lo levanta, porque la voluntad, la perfección, el todo poder lo tiene Dios. Nosotros tenemos, hermano, que creer en Dios. Pero Él es el único que puede darnos vida aún cuando estamos muertos. Ezequías, hermano, era un hombre muy reconocido, estaba ya a punto de morir, pero Dios le dio una oportunidad porque este hombre se humilló. Ustedes conocen la historia de Lázaro. En el libro de San Juan 11 dice claramente que Lázaro estaba muerto. Que cuando Lázaro estaba enfermo le mandaron un aviso a Jesús, pero Jesucristo se quedó 3 días más en un lugar donde estaba cuando le llegaron a decir que su amigo Lázaro estaba enfermo. Entonces, cuando Jesucristo decidió ir a visitar a Lázaro, Lázaro ya había muerto. Lázaro ya lo habían enterrado. Lázaro ya tenía 4 días en la sepultura, en la tumba, en la cueva. Ya estaba muerto. Su hermana, cuando Jesucristo llegó al lugar donde se encontraba Lázaro, le dijo: ¿dónde le pusieron? Y entonces la hermana de Lázaro le dijo: Señor, ya hiede, dice, ya huele mal, ya apesta, tiene 4 días de muerto. Jesucristo le dijo: ¿dónde le pusieron? ¿Dónde está? En la narración de los pasajes dice que Jesús le dice: gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad de que este milagro se lleve a cabo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya había orado. El Padre ya le había dicho que Lázaro iba a revivir, porque en la potestad de Dios está nuestra vida.
En la potestad de Dios está la muerte y la vida. Si Él quiere, nos puede quitar el aire hoy mismo y no somos nada. A veces el hombre se llena de vanidad. El hombre cree que saberlo todo, pero Dios tiene el control de nuestra vida. Y en un momento Dios nos puede quitar el aire y simplemente caemos como pollito ahogado. Pero este Lázaro, hermano, ya estaba muerto. No es que estaba enfermo. No es que estaba enfermo, estuvo enfermo, pero como Jesús no llegó, entonces la enfermedad lo mató. Pero ahora se encuentra en una tumba, en una cueva. Y ahí en esa cueva se encuentra sepultado. No solamente él, se encuentran muchos ahí. Pero fíjese, a los 4 días después de haber muerto llega Jesucristo. Y con voz de autoridad, como quien le habla con autoridad, como quien tiene el control de todo, le dice: Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y entonces Lázaro, dice la Biblia, que empezó a salir fuera. Es cierto, estaba embalsamado, estaba como momia, porque lo habían preparado para que ya se quedara el cuerpo ahí. Pero al escuchar la voz de Dios, al escuchar el Espíritu, la voz de su Creador, empezó a recobrar vida. Y ahí podemos ver nuevamente, hermano, que Dios es el que nos da vida, que Dios es el único que nos puede resucitar aun cuando estemos muertos. Porque el creyere, dice, el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Aunque estemos muertos, hermano, si nosotros creemos en Jesús, vamos a vivir. Vamos a tener vida, porque Dios es el único que da vida. Oh, hermano, si realmente nosotros conociéramos a Dios en nuestras oraciones, si realmente nosotros tuviésemos la oportunidad de sentir los brazos de Dios cuando oramos, cuando ayunamos, nos fortaleciéramos, estuviéramos llenos de poder y saber que ni la muerte, mire, hermano, esto es tan grande, ni la muerte, hermano, ni dice la palabra del Señor, ¿quién nos separará del amor de Dios? Es tanto el amor, tanto lo que Dios nos ama al ser humano, que ni la muerte, ni tribulación, ni el hambre, ni pestilencia, ni espada, nada nos separará del amor de Dios. Entonces, en Cristo estamos escondidos, nuestra vida está segura en Cristo. Usted me estará pensando: sí, hermano, ya me hablaste de las vidas de las personas que han tenido una segunda oportunidad, ya me hablaste del rey Ezequías, ya me hablaste de Lázaro, ya me lo sé, pero yo qué show canto ahí. Mire, el libro de los Efesios 2 dice de esta manera, 2:1, dice: y Él nos dio vida, refiriéndose ¿a quién? A Dios. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tal vez usted estará pensando: hermano, yo no he tenido un accidente, yo no he estado en drogas. Yo, gracias a Dios, hermano, me conduzco bien, no le hago mal a nadie. Segundo, hermano, yo no he ido a parar ni al hospital, ni el coronavirus me vino a parar para que tenga yo necesidad de reconocer que Dios me ha dado esta vida. Yo nací con esta vida y gracias a Dios hasta ahorita me la llevo bien, estoy bien y no he necesitado, no he resucitado otra vez, hermano. No he tenido un second chance o una segunda oportunidad. Podríamos decirlo que tienes razón, pero la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Quiénes estaban muertos en delitos y pecados? El mundo entero está muerto en delitos y pecados. No tienen vida, aunque respiran, aunque ven, aunque caminan, no tienen vida porque estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ya no se trata de un segundo chance físico, se trata aquí de un regalo divino de Dios. Se trata de que Dios, sin importar cuán buenos somos o si merecemos o no merecemos, a Él le plació regalarnos vida. ¿Cuándo? Porque ya estábamos muertos, porque ya estamos muertos en delitos y pecados. Desde que el hombre falló, llegó la muerte espiritual a nuestra vida. La traemos consigo, la hemos recibido de Adán, la traemos por herencia, pero ¿sabe qué? Estamos muertos. Todos. Dice, mire cómo dice Efesios 2. Somos salvos por gracia.
Nadie es salvo porque Él se lo merece o porque Él ha ganado la salvación. Nadie. Estamos hablando de tener una oportunidad de vida. Eso es ser salvo. Dice Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Hacíamos lo que queríamos, no obedecíamos a Dios, no conocíamos a Dios, y muchos no conocen a Dios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hermanos, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Pero mire cómo dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Este es lo crucial del mensaje que quiero dejarle en su corazón. Tal vez tú no has pasado por esa situación que pasó Mario. Quizás tu hermano no has llegado a un hospital, quizás muerto y has resucitado otra vez. Quizás no has pasado por ese proceso y qué bueno. Posiblemente no has andado en drogas, no has tenido la oportunidad de pasar por esas situaciones que pasé yo. Pero la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, no teníamos vida. Pero que Él nos resucitó por su amor y su misericordia. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Éfeso. Le está diciendo esto. Que nosotros no existíamos. No teníamos vida propia. La vida que hoy tenemos, nosotros estábamos muertos ya, desde el primer hombre que falló estábamos muertos. Nuestra vida espiritual estaba prácticamente enterrada. No había quien nos resucitase para tener una comunicación con Dios. Estábamos condenados al infierno por la maldad y el pecado. Pero Dios, por su gran amor, por su misericordia, porque nos miró como ovejas sin pastor, esparcidos, porque nos miró ciegos, sí, aunque caminábamos, aunque mirábamos, pero andábamos en los propios deseos de la carne, hacíamos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, porque Dios no le agrada, hermano, que tú y yo caminemos, obremos bajo una voluntad personal. Él quiere que obedezcamos sus mandatos, sus estatutos, porque de esa manera es como nosotros vamos a ser salvos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a Él le plació a nosotros cuando estábamos muertos darnos vida. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Mire lo que sucedió aquí en la cruz del Calvario. Fue el evento más majestuoso para el mundo entero. El mundo entero muerto, el mundo entero, aunque caminaba, aunque veía, estaba muerto, porque el delito de la muerte era el pecado. El pecado mató al mundo. Hubo una ceguera espiritual que el hombre no reconocía a Dios. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios, pero Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito, a Jesucristo el Señor, a morir en una cruz del Calvario. Ahí lo mató. Ahí murió juntamente con nosotros. Jesucristo, el santo, el bueno, el Hijo de Dios, murió por los pecadores. Juntamente con nosotros ahí murió y nosotros fuimos pecados y ahí nos injertó en Él para que una vez que Él resucitase por el poder del Espíritu Santo, nosotros resucitásemos también en Él. Hermano, es algo tan glorioso que el Señor nos ha regalado y que tú y yo, hermano, tenemos que entender que Dios nos ha regalado vida. Y lo único que tenemos que entender es que tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Que Dios
nos sigue amando con amor eterno. Y sabe, Dios nos ama no porque somos buenos, porque sabe que somos malos. Y que sin Dios no somos nada, vamos perdidos. Entonces, ¿por qué quizás tú no has tenido la oportunidad o el proceso de estar en los primeros hombres que quizás han tenido esa oportunidad o han tenido esa suerte o mala suerte, como dicen por ahí, de pasar un accidente, morir y resucitar? Quizás no pasaste por el proceso que pasó Mario. Quizás no has pasado por el proceso que pasó Ezequías. Pero aquí, en Efesios 2:1 dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había para nosotros salvación. No había rescate alguno. Estábamos muertos en delitos y pecados. No había cómo resucitarnos de nuevo. No había cómo revivir, hermano, solamente un milagro de Dios. Y el milagro de Dios que envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios está regalando vida eterna porque Él lo estableció en la cruz del Calvario. Todo aquel que mira la cruz recibirá la vida. Todo aquel que cree en el Señor, que cree en el Hijo de Dios, que cree en Jesucristo, puede ser salvo, puede tener un second chance, puede tener una segunda oportunidad, puede tener una oportunidad más de tener una vida, hermano, en Cristo Jesús. Podemos ser salvos y somos salvos por gracia. ¿Por qué no oramos juntos? Y entregamos nuestro corazón al Señor y le damos gracias y reconocemos como Ezequías que necesitamos de Dios y que el único que nos puede dar vida se llama Dios. Y que si hasta hoy no hemos sido consumidos, no es por el amuleto, por la buena suerte o porque somos hierba mala y nunca mueren. No, es por el amor y la misericordia del Dios Todopoderoso, que a pesar de que somos malos, irrespetuosos, pecadores, Él nos sigue amando con amor eterno. Porque el pacto que fue sellado en la cruz del Calvario con el Señor Jesucristo, ahí permanece. Eso es real, eso es palpable. Tú y yo podemos llegar a Él. Podemos reconciliarnos, podemos revivir hoy en día. No sé cuántos hombres hoy en día no han entregado su vida al Señor, pero hoy en esta noche puede ser la diferencia. Oremos juntos, hermano. Oremos juntos y entreguemos nuestro corazón al Señor. Que no te preocupe lo que diga el vecino. Dios te levantará, Dios te dará fuerzas. Oremos. Oremos para concluir este mensaje y después quedamos con la programación. Padre, te damos gracias por la oportunidad tan grande que tuvimos de escuchar tu palabra, de escuchar tu mensaje, Señor. Gracias. Ahora yo quiero orar, hermano, por aquellos que quieren entregar su corazón al Señor. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que necesito de ti. Señor, yo en esta hora entrego mi corazón, te entrego mi vida. Señor, perdóname porque reconozco que estaba muerto en delitos y pecados, pero que ahora vengo a ti porque tú me das vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre preciosa. Lávame, perdóname, Señor. Hazme una nueva criatura. Toma el control de mi vida. Espíritu Santo, gobierna mi vida. Yo te reconozco como el Hijo de Dios, como mi suficiente Salvador. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, hemos compartido este mensaje por las redes. Continuamos con nuestra programación aquí en la radio. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.